Gracias, Padre bendito, te damos nuevamente por el privilegio de poder haber sido llamados por ti a servirte. Y gracias, Señor, por la disposición que has puesto en nuestros corazones de responder a tu voz, a tu llamado. Hemos escuchado, hemos respondido y, Señor, queremos seguir respondiendo. Tú eres el dueño de toda la creación, el dueño, el fundador del universo. Como decía mi hermana, tú eres el que sostiene todas las cosas con el poder de tu palabra. Y lo creemos de todo corazón, porque vemos la obra tuya en nuestras mismas vidas, transformando, así como transformaste este mundo trastornado por el diablo, produciendo bien donde había mal y cambiando la muerte por la vida. Gracias, Señor, porque ese eres tú mismo, pero ese es el Dios que invita, que llama y que espera que nosotros como seres humanos decidamos correctamente. Ayúdanos pues cada día en nuestras vidas a cuidar bien nuestro tiempo, a decidir correctamente de acuerdo a lo que tú nos dices y no a lo que el diablo nos insinúa a través de sus palabras constantes, bombardeándonos, tratando de hacer caernos en sus trampas maléficas. Pero gracias, Señor, que tú estás siempre allí, guiándonos en ese camino de santidad que tú nos has puesto a cada uno de nosotros a transitar. Y como ese pasaje hermoso de Isaías 35, gracias, Señor, por esa palabra. Y estamos en ese camino. Ayúdanos por más torpes que seamos, a permanecer en Él, porque por torpe que seamos, si estamos en Él, si estamos en Cristo, no vamos a ser extraviados. Gracias, Señor. Estamos en el mejor lugar de todo el universo. No hay ningún lugar más seguro que bajo tus alas de protección. Gracias, Señor. Habla a través de este siervo tuyo, Padre. Me ofrezco a ti como sacrificio vivo y santo. Te entrego mi mente, mi corazón, mi boca, para que ministres a tu pueblo, a mis hermanos amados, en este lugar, tu iglesia, de acuerdo a tu voluntad y propósito para que sea hecho en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el tema de la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto ya varias cosas, hemos hablado acerca de esto y esto sigue sin funcionar. Lo que movió al Señor Jesús a venir a esta tierra, voy rápidamente porque esto ya lo vimos. Lo principal era el amor del Señor Jesús hacia su Padre. En obediencia a Él vino a esta tierra, se despojó, como dice Filipenses, tomó forma de siervo, etc. Y también el amor hacia nosotros, hacia los demás. Al haber hecho Él mismo, haberse hecho un hombre como nosotros. Entonces, después vimos también lo que era realmente ser un discípulo, es aquel que toma su cruz cada día, y la cruz no es una sola barra, sino que son dos barras, una vertical y otra horizontal. Son cosas muy importantes, o sea que las dos relaciones son importantes para todo creyente. La relación con Dios primeramente, que es lo más importante, pero también la relación horizontal de los unos con los otros. Y eso es la iglesia, por supuesto, donde Dios nos ha puesto, que es el nuevo odres. Y después vimos que hay tres tipos de agrupaciones cristianas. La primera es llamada, o la llamamos, por así decirlo, congregaciones. Una congregación es un grupo de personas que se reúnen tratando de seguir a Dios y obedecer a Dios. Un ejemplo típico de esto es Israel en el desierto. Era un grupo, un pueblo entero, una nación, fue llamada por Dios, pero no había ninguna comunión unos con otros. Eran todos pendientes de lo que la nube y la columna de fuego los dirigía. Pero entre ellos, como sabemos, había muchas veces disputas. Después están los clubes. Y vimos un poco, bueno, si avanzamos esto,
La congregación está todavía bajo el viejo pacto, o el pacto de Moisés, que Dios hizo con Moisés. El acuerdo es en base a doctrinales, etc. Y son todas barras verticales que miran a Dios, así como Israel en el desierto. Buscaban a Dios y esperaban que Dios los guiara, y era un solo líder humano. Los demás, nadie tenía el Espíritu Santo, era solo el Espíritu que venía sobre Moisés o los profetas. Y después vimos toda esta parte de que es la necesidad de que el grano, para que produzca fruto, debe caer a tierra y morir. Y eso somos nosotros. Cada uno de nosotros es un grano. Y las iglesias modernas están llenas de granos, pero que no tienen, ninguno ha muerto y no tienen ninguna relación, o sea que nadie produce fruto. Y ese fruto es necesario para que exista una verdadera iglesia, para que haya, lo que vamos a ver más adelante, una nueva palabra que solamente es anunciada y abierta, como muchas otras en el nuevo pacto, que es la palabra comunión. En el antiguo pacto no existía la comunión, nadie tenía comunión, podían tener un poco de comunión con Dios, pero si lo obedecían. Pero hoy podemos tener esa oportunidad, pero para que haya comunión con Dios y con los unos a los otros, es necesario que cada uno de nosotros, como pequeños granitos, caigamos a tierra y muramos. Y si esto sucede en nuestras vidas, y estas son palabras de Jesús, ¿no es cierto? De cierto, o sea, ciertísimamente os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y bueno, el fruto es la semilla que cayó a tierra y murió, pero después sale una espiga, y una espiga tiene cientos de pequeñas semillitas dentro de ella. Eso es un símbolo que usó Jesús para demostrar que si yo muero a mi ego, a mi carne, a mi yo, es la única forma que tiene Dios de producir fruto a través mío. Es la única, no hay otra forma. No hay caminos alternativos. Después vimos lo que era el club. El club son personas que buscan relacionarse los unos con los otros, pero con muy poca o nada relación con Dios. O sea, y esto es muy común, y es el otro extremo de lo anterior. No hay ningún pacto entre ellos, son simplemente, hay una relación de, digamos, respeto mutuo entre las personas, buscan no ofenderse, buscan no agraviarse, pero el énfasis, como dice ahí, está en la lealtad mutua entre las personas, fundada en la amistad, y hay numerosas actividades religiosas. O sea que eso es muy común, ver iglesias que son o congregaciones o clubes sociales, a lo mejor no deportivos, pero son clubes. Y el resultado es que la seguridad de las personas está basada en la iglesia en vez de en Dios, ¿no es cierto? Los miembros, o sea, en la congregación, o muchas veces personas que tienen su seguridad basada en una denominación. Hay muchas personas que dicen, yo nací bautista, y se van a morir bautistas, o católicos, apostólicos, romanos, o metodistas, o lo que sea. O sea que la seguridad de ellos está basada en la denominación. Es increíble, pero es así. Entonces, los miembros esperan ser mimados o respetados o bien atendidos. Los miembros se ofenden si son corregidos. No hay crecimiento espiritual, por supuesto. Y muchos abandonan y rompen su relación con el club, sobre todo cuando se sienten ofendidos. Esto es lo último que vimos, creo que fue el sábado pasado. Y ahora vamos a la verdadera iglesia, que es lo que vamos a tratar de ver hoy. Esto es lo más importante. Lástima que no entra todo el cuadrito ahí, pero ahí vemos la figura, es un ser humano, que puede ser un hombre o una mujer, y la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Yo le puedo dar todos estos apuntes, es más, hay un libro en el cual me basé todos estos estudios, que lo he traducido del inglés al español y lo tengo listo para que lo necesite o lo quiera. Es más, tengo una copia acá que la puedo rifar. La nueva palabra en la iglesia, como decía, es comunión y cuerpo. Antes no existían esas palabras. O sea, existían, pero eran palabras
que no existían en el vocabulario normal y cotidiano de un israelita, y como no existen o sea, la gente que pertenece a un club, a una congregación, a lo mejor hablan del cuerpo de Cristo y por supuesto y de tener comunión, pero en realidad es una amistad, no es comunión. Comunión es una palabra, como vamos a ver esta noche, espiritual, y es 100% espiritual. Y una persona, para realmente tener comunión, debe haber primero muerto a su ego y haber sido llena del Espíritu Santo. Entonces esa persona puede tener una verdadera comunión directa con Dios, entrar al lugar santísimo y tener comunión. Eso es lo que dice, lo vamos a ver hoy, si Dios quiere, paso a paso, como dice en 1 Juan capítulo 1. Tengo comunión con Dios y tenemos comunión los unos con los otros. Pero vemos que hay condiciones para que esta comunión tenga lugar. No es decir, bueno, yo quiero tener comunión y es mi deseo que lo hace. No, yo no lo puedo hacer. Es Dios que lo hace en mí. Y esto es muy importante que lo entendamos. Ninguno de nosotros, por más que se afane, puede lograr tener una verdadera palabra o concepto de comunión con Dios o con los unos con los otros. No es por nuestra propia voluntad. Es algo que produce Dios por su Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros lo único que hacemos es evidenciarlo y experimentarlo y vivirlo. Pero es Dios que lo hace. El amor por Dios y otras personas fluye por el odre, ¿se acuerdan lo que era el odre? Era el recipiente donde estaba esta nueva vida. Ahí tenemos ejemplo de dónde están esas palabras comunión, que después, si Dios quiere, vamos a ver estos versículos, Hechos capítulo 2, versos 42, que es la primera vez en la Biblia que se nombra la palabra comunión, y en 1 Corintios capítulo 12, verso 27 también, y otros pasajes de la Escritura. El odre de la iglesia es el nuevo pacto en Cristo Jesús y en su sangre. Y hoy yo le pedí al hermano que prepare la cena porque vamos en función de este entendimiento, y porque espero que Dios dé revelación por su Santo Espíritu y su palabra a muchos de nosotros, y podamos tal vez muchos por primera vez celebrar la cena del Señor como Dios manda, como Dios quiere. Entonces, el nuevo odre es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Solemne, muy distinto al antiguo pacto, ¿no es cierto? Hecho en base de sangre de corderos y de machos cabríos, etc. Ahora es en la sangre de Jesús. El amor por Dios y otras personas fluye como resultado de la llenura interna del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Esto, Romanos 5:5, lo conoció, pienso que todos lo conocemos de memoria. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, ¿cuándo? Por el Espíritu Santo. O sea que si yo no tengo el Espíritu Santo, no he recibido el amor de Dios. Y por eso tanta gente que puede creer en Jesús, pero si no, realmente no tiene y está llena de ese Espíritu Santo. O sea, hay un texto en 1 Juan que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hoy estaba pensando en eso. ¿Cuál es el perfecto amor? El único perfecto amor es el amor de Dios, porque nuestro amor no es perfecto. O sea que si yo tengo el amor de Dios en mí, ese es un amor perfecto. No es ya mi amor, es el amor de Dios que fue derramado por su Espíritu. Quiere decir, abundantemente Dios lo quiere dar. Y depende de mi deseo de recibir ese amor. Y ese amor cambia completamente mi vida. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena del amor de Dios. Y ahora vamos a ver, hay muchos malos entendidos y abusos doctrinales en base a la llenura del Espíritu Santo, sobre todo, que espero con la gracia de Dios que hoy se aclaren. Y esto produce una unidad en el Espíritu, en medio nuestro, por la cruz de Jesús. Es por la cruz que tenemos esa unidad. Y ese pasaje está en Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Y es en secreto, ¿no es cierto?, en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra privacidad con Dios, en secreto, como dice acá, y fielmente rindo mi voluntad a la de Dios. Y esto es constante. Por supuesto que no es perfecto, porque yo en mi propia vida
no sería un hipócrita si dijera que es perfecto. No es perfecto, es muy difícil, y Dios nos llama a avanzar y crecer, y no depende de nosotros. Lo único que depende de mí es mi rendición en el momento de la prueba. Pero Dios lo hace en mí en la medida que yo se lo permita. Como dije al principio, comenzando la introducción, Dios no obliga a nadie. Dios ofrece. Si yo lo deseo y me abro mi corazón y a recibir y llenar Dios mi vida de su amor y de su gracia, Dios lo hace. Y el Espíritu Santo me une en amor dentro de un cuerpo espiritual. Se dan cuenta, es el Espíritu que lo hace. Con otros creyentes, quienes están abocados al mismo proceso. Y ahí se empieza a formar la iglesia. La iglesia verdadera, la iglesia del Señor Jesús. Y eso está basado en un texto en Colosenses capítulo 2, verso 2, que ya lo vamos a ver, estos textos, si Dios quiere. Entonces, el amor que fluye de la cruz, ¿no es cierto? Es una de las primeras cosas que vamos a ver, y está en Hechos capítulo 2, verso 42. Yo puse las citas, pero si usted tiene una Biblia, búsquenla en la Biblia, porque es mejor que lo lea usted directamente de su Biblia. Y esto está solamente para aquellos que no tienen su Biblia, como guía, para ambos, para ustedes y para mí. Fíjense en lo que dice Hechos, como saben, es la vida de los primeros cristianos, es la historia, digamos que el evangelista y el doctor Lucas hizo un recuento de la historia de los primeros cristianos del primer siglo, o sea, después que el Señor, en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, el Señor es levantado en una nube, los discípulos se quedan mirando y los ángeles le dicen, ¿qué están mirando al cielo? Pónganse a hacer lo que el Señor les manda, en otras palabras. El mismo Señor que ha visto irse al cielo, así volverá. Entonces, pero el Señor les dijo que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y ese poder no iba a ser ni para hablar en lenguas, ni para hacer maravillas, prodigios y milagros, sino para ser testigos del Señor Jesús. Y ese es el poder. Y se acuerdan lo que yo leí la semana pasada en 2 Corintios, donde Pablo dice que cuando él fue a Corinto, no vino con elocuencia ni, digamos, sabiduría humana, porque él lo dejó, y era un hombre muy culto, absoluta, era la eminencia más grande que había en ese momento, el apóstol Pablo. Pero él hizo todo eso que él sabía, lo hizo aparte, para venir a los Corintios, dice, con demostraciones de poder y del Espíritu Santo. ¿Y eso qué quería hacer? Yo muchas veces me preguntaba, Señor, ¿qué quiere decir demostraciones de poder? Bueno, las demostraciones de poder era lo que Dios había hecho con un hombre completamente transformado por el amor de Dios. Y eso es lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Nuevamente, es el amor de Dios fluyendo en mí y sacando toda la escoria, pero es progresivamente que lo hace, no es en un instante que yo de golpe empiezo a ser un angelito con alas. No. Sigo siendo el mismo hombre, transformado, como dice el libro de Corintios, de gloria en gloria. Cada día lo hace en la medida que yo se lo permita al Señor. Pero ese es el propósito de Dios, transformarnos a cada uno de nosotros, de ustedes, cada día de gloria en gloria. Quiere decir que es como una escalera que sube y sube y sube. Y el objetivo de todos nosotros es llegar a la medida y la estatura del Señor. Y nunca lo vamos a lograr, hermanos. Pero es como que el Señor Jesús llegó al monte Everest y de ahí arriba nos dice, vengan, suban. Por supuesto, no cualquiera puede subir al monte Everest, no es fácil. Y requiere esfuerzo y trabajo y constancia y permanencia. Pero así yo puedo ver subiendo, a lo mejor el monte Everest son miles de metros de altura, pero yo estoy a lo mejor a 50 metros de altura. Pero ahí veo las huellas del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que me dice todas estas cosas. Y él me dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, yo sigo las huellas del Señor Jesús, ustedes siguen las mías. Y ahí vamos nosotros.
y yo también estoy siguiendo escalando, y yo le estoy diciendo a ustedes ven mis huellas, síganme. Y esa es la vida cristiana. Es alentarnos y exhortarnos a crecer a la medida y estatura de nuestro Señor, de nuestro hermano mayor, que es el Señor Jesucristo. Entonces, dice así este texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ahí está la palabra comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que hacían los primeros discípulos del Señor. Esta comunión era el resultado inmediato de aquellos discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan, como digo, en el mismo libro de los Hechos, cuando los cristianos hoy en día dicen estar llenos del Espíritu Santo, piensan en que tienen que hablar en lenguas, o que tienen que hacer un milagro, o que tienen que predicar con poder. Y ninguna de estas cosas, tiene nada que ver con eso, nada. Pero en el día de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo vino sobre estos hombres que perseveraban, como vemos en el capítulo 2, y fueron llenos del Espíritu Santo, leemos que aquellos creyentes dejaron la reunión de avivamiento, cuando el Espíritu vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, y edificaron comunión el uno con el otro. Y ese es el texto que acabamos de ver. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque no tenían Biblia en ese momento, tenían solamente la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Aquellos hombres que habían estado con el Señor, Dios los había enviado a edificar su iglesia. Y esa era la doctrina. Lo que habían visto eran testigos oculares y auditivos de lo que el Señor les había enseñado. ¿Se acuerdan que la gran comisión en Mateo 28 es que enseñaran, a que guarden lo que Él les había enseñado a sus discípulos, a sus apóstoles? Y eso es lo que enseñaban, a obedecerle al Señor. Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer ahora, enseñarles a nuestros hermanos a obedecer al Señor Jesús. ¿Y cómo lo voy a enseñar? No con teoría, sino con mi propia vida. Mi propia vida tiene que ser una demostración de poder. Si Dios no lo hizo en mí, yo no podría estar acá parado y hablando de estas cosas. Sería un hipócrita si lo hago, o si lo hiciera. Pero si el Señor se mueve en mí con su poder, y yo veo los pasos, mis huellas de mi vida, lo que yo dejé atrás, lo que yo era antes y lo que el Señor está haciendo ahora mismo en mí y sigue haciendo constantemente, eso entiéndanlo. No es una cosa que decir yo ya llegué, como dice Pablo mismo. Dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo, continúo para alcanzar aquello a lo cual fui llamado, que es la santidad. Pero Pablo lo dejó bien claro, yo no soy perfecto. El único perfecto fue Jesucristo. Pero Pablo, comparado conmigo, era un titán, comparado con cualquiera de nosotros. Y esa es la vida cristiana. Y nosotros por eso nos pone Dios en un cuerpo, para que todos crezcamos, como dice el libro de Efesios, a la medida y estatura de nuestro Señor. Ese es el llamado. Este debe ser el resultado principal de estar lleno del Espíritu Santo. Y después, como vemos acá en 1 Corintios capítulo 2, de verso 13, leemos, porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bautizado quiere decir sumergido, inmerso. Eso es bautismo. La palabra bautismo significa inmersión. Por eso cuando bautizamos a una persona, la sumergimos en agua y la sacamos para afuera, representando su vieja vida que da atrás y la nueva vida con Cristo. Entonces, por un solo cuerpo, por un solo espíritu, fuimos todos nosotros bautizados, sumergidos en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia.
sean judíos o griegos, o sean colombianos o argentinos o paraguayos o uruguayos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? Es el espíritu el que nos sumergió en el cuerpo. Y eso es lo que significa también el bautismo, es una inmersión en el cuerpo de Cristo, el nuevo odre, donde Dios me pone para precisamente que crezca. Cuando un niño nace en este mundo, ¿dónde lo pone Dios? En una familia. ¿Para qué? Para que crezca, para que aprenda de mamá y papá, y para que se haga un hombre de bien y produzca fruto positivo en la vida, en el mundo. Bueno, lo mismo hace Dios con un cristiano. Un cristiano no puede nacer y quedar tirado en la calle, guacho, sin que nada, no. Tiene que estar en una iglesia. Y en una iglesia es el lugar apropiado, es la familia espiritual, para que esa persona crezca y se desarrolle a la altura y medida de Cristo, pero aprendiendo de los padres. ¿Quiénes son los padres? Por supuesto, los ancianos, que Dios pone y levanta en las iglesias. Así que este cuerpo es edificado basado en la cruz, y este es el odre de la iglesia del nuevo pacto. Es la iglesia de Jesucristo. La congregación es un concepto del antiguo pacto, ¿no es cierto? Como ya lo vimos. El club no posee pacto alguno, pero la verdadera iglesia es edificada sobre la base del nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. No utilizamos mucho la palabra pacto en estos días porque no es una palabra que se utilice más que en jerga o en lenguaje eclesiástico, por así decirlo. Pero la palabra pacto significa un acuerdo, para que lo entendamos. Es un acuerdo y un compromiso entre aquellos quienes se están edificando la iglesia de Jesucristo. O sea que ustedes no saben, no se dan cuenta, a lo mejor nosotros venimos acá, por eso digo, pero nadie está acá porque se le ocurrió. Es porque somos miembros de un mismo cuerpo, por eso nos necesitamos y por eso seguimos viniendo y por eso nos ponemos contentos cuando hermanos que se habían ido vuelven, porque los extrañábamos, porque es algo que nos falta, es como si a mí me falta una parte de mi cuerpo. Entonces cuando lo volvemos a ver, es como cuando algo en nuestro cuerpo no funciona bien, cuando no funciona mal los riñones o el estómago, lo que sea. Todo el cuerpo se afecta, y lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Ellos han hecho un compromiso, o nosotros, el uno con el otro. Allí tienes las dos barras en la cruz, ¿no es cierto? El compromiso con Dios primeramente y el compromiso entre nosotros de ser fieles. Allí tienes las dos barras, la vertical y la horizontal. Aman al Señor fervientemente y se aman los unos a los otros. Y no es con el amor mío, es el amor de Dios. Porque si no, mi amor sería muy limitado. Yo me cansaría o me ofenderían si me tratan mal o si no me aplauden o si no sé lo que es. Cualquier cosa y me iría, ¿me entienden? Pero si Dios es el que llama, como inclusive el miércoles pasado, creo que le decía a los hermanos, es porque hemos ofrendado nuestros cuerpos. Hablábamos el miércoles de eso, ¿no es cierto? Que lo que dice en Malaquías capítulo 3, que dice, traed vuestros diezmos al alfolí y veréis, dice el Señor. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y está hablando Dios de bendiciones materiales. Pero ahora dice lo mismo, pero no respecto al diezmo, porque el diezmo no está más. Yo no estoy más bajo el sistema del diezmo. Dios lo que pide ahora es nuestros cuerpos. Romanos 12, verso 2 dice, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios. Y ese es vuestro culto racional, ese es vuestro acto de adoración genuina a Dios. Yo me ofrezco a ti, Señor. No reservo nada para mí, todo es tuyo. Y si yo le hago esa aclamación al Señor de corazón y genuinamente, el Señor, sin lugar a dudas, va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar sobre mí bendiciones, pero no bendiciones materiales, bendiciones espirituales hasta que sobreabunden. No creo que lo crean, porque nadie se pone... Pues los veo ahí. Este hombre está macaneando, como se dice en Argentina, está mintiendo.
Hermano, es verdad. ¿Y por qué lo puedo decir con ese énfasis? Porque Dios lo hizo y lo hace en mí. Y ese es el poder de Dios. No son palabras de políticos mentirosos. Son palabras de cristianos llenos del Espíritu Santo, que viven la verdadera vida de Dios en sus vidas. Y eso no es algo exclusivo para mí, ni para ningún hombre que tenga una aureola. No, es para todos ustedes. En la medida que nos dispongamos a recibirlo y aceptarlo en nuestra vida. Aman al Señor fervientemente y se aman los unos a los otros. Esto es lo que está simbolizado en el partimiento del pan. Y esto es la parte a la cual yo iba, ¿no es cierto?, de la importancia de cuando compartimos o partimos el pan, lo que estamos insinuando, simbolizando. En una iglesia local nos juntamos para partir el pan, declaramos solemnemente, escuchen esto, que estamos en comunión con Dios, nuestro Señor primeramente, y que deseamos morir a la carne como Él lo hizo, ¿no es cierto? 1 Corintios 11, 26, a ver, ahí está, 11, 26 al 28, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero el Señor lo hizo, pero también lo estoy haciendo yo estoy muerto. Como el grano de trigo que cayó a tierra y muere. No vivo ya más para mí, vivo para el Señor. No quiero buscar más lo egoísta y personal en mí, sino que quiero buscar solamente la gloria del Señor. Y estamos acá no porque tenemos que estar o porque nos obligan, sino porque sabemos que Dios nos puso acá. Nos sumergió en un cuerpo. Y yo no me puedo, como antes, que yo pensaba, bueno, tengo ganas de irme a Europa, me voy a tomar unos días, me voy a Europa. No. Si el Señor no me da la pasada, yo no me voy a ningún lado. A ningún lado. Dios me puso aquí. Y eso lo digo para muchos latinoamericanos que están constantemente pensando en el país que dejaron. Si Dios te puso acá, es para que estés acá. Por supuesto, podemos ir y estar unos días, volver, como dicen nuestros hermanos, pero el corazón nuestro, el llamado de Dios hacia nosotros, está acá. Es nuestro lugar de pertenencia. Declaramos entonces solemnemente que estamos en comunión con el Señor y que deseamos morir a la carne, como lo hizo Él. Y también declaramos solemnemente que estamos en comunión unos con otros, como miembros de su cuerpo. Y eso está en 1 Corintios 10, del verso 16 al verso 17, cuando decimos, a ver, lo voy a buscar en mi Biblia porque ahí me va a quedar tortícolis de mirar torcida la pantalla. 1 Corintios 10, 16 al 17. Dice así. La copa de bendición que bendecimos, pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, pregunta, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, un cuerpo, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Se dan cuenta? Participamos de un mismo pan, de una misma, o sea, no es una misma copa, pero es una misma botella que produjo el fruto o el jugo. Entonces, acá vemos esa realidad, ¿no es cierto? Siendo muchos, somos un solo cuerpo espiritual. Y esa es la razón por la que participamos juntos, muchos de nosotros, del mismo pan. Nuestro amor unos por otros no es un amor humano hacia aquellos que nos gustan o nos tratan bien, como vimos en el caso del club.
sino que viene de nuestro amor hacia el Señor. Si yo no amara al Señor, no los podría amar a ustedes. Y si usted no tiene suficiente amor hacia sus hermanos, como dice Juan, es porque no ama a Dios. Y si usted dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, si no amas a tu hermano al cual veis, dice Juan, ¿cómo vas a decir que amáis a Dios al cual no veis? ¿Se dan cuenta? O sea que yo demuestro que amo a Dios amándolos a ustedes. Y esto se traduce también a nuestra vida de relación con nuestras esposas. Usted puede tener buena relación de amistad, puede tener una buena pareja, tienen en el mundo, hay muy buenas parejas. Son buenos amigos, se llevan bien, se respetan, pero es como un club, digamos, en miniatura. Pero una pareja o un matrimonio, marido y mujer, que son cristianos consagrados al Señor, que han muerto a su ego, a su yo, a su carne, tienen y disfrutan de verdadera comunión, que es muy superior a la amistad. Porque es una relación espiritual, es una relación que Dios da. Y es necesario que entre esposos disfrutemos de no solo amistad, que es bueno, sino de comunión. Esa comunión espiritual que nos une en un cuerpo. Y es una comunión indisoluble, o sea, no es que yo Ustedes me pueden preguntar, Daniel, ¿alguna vez pensaste que te podés llegar a separar de tu esposa? Yo te le voy a responder, no. Ni se me va a cruzar por la cabeza, ni lo voy a hacer. Y yo sé que no lo voy a hacer. Y que tu esposa se separe de ti, tampoco. ¿Por qué? Porque es una unión indisoluble, es algo espiritual. Que uno lo percibe en su corazón, no es algo intelectual, es algo de acá, que viene no por amistad o no por una relación carnal humana que puede ser muy íntima, sino por algo espiritual que construye el Señor mismo el uno al otro. Es como dice el texto, creo que en Colosenses, estamos como tejidos unos con otros. Vieron, un tejido es algo que son hilos que están separados, pero Dios los teje y ya están unidos y no se pueden separar. De la misma manera no debe ser nuestro amor por la humanidad perdida que nos mueve a salir como misioneros para evangelizarlo, no. El amor que nos mueve para llevarles el evangelio a las personas de afuera debe fluir de nuestro amor al Señor, no del amor por las personas. Yo muchas veces escuché, compasión por las almas y compasión por las personas. Está bien, pero eso debe estar, mi primer amor debe ser el amor al Señor, que me guía hacia eso. Este amor hacia el Señor y por otros, el que fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando leemos en Romanos 5:5, no la tengo ahí la cita, pero ya la cité. Romanos 5:5, la leemos de las Biblias, dice que y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, yo antes de tener el Espíritu Santo no tenía el amor que tengo ahora. Eso es una cosa, yo creo que lo dije varias veces acá. Yo le pedía varias veces al Señor confirmación si realmente Él me quería en este lugar y con este oficio, porque yo nunca fui pastor, nunca. Y no estaba en mis planes ser pastor. Pensaba seguir sirviendo al Señor, sí, como siempre lo hice casi toda mi vida prácticamente, pero nunca sentí, hasta el Señor confirmó mi oración llenándome de amor por ustedes. Y por eso yo me di cuenta, porque era algo que no era mío. Digo, este amor, esta necesidad, este empuje, esta atracción hacia mis hermanos. Sí, y les digo honestamente, muchas veces he estado en muchas iglesias y en las cuales he sentido
coinonía, como se llama, o comunión con los hermanos, sí, pero nunca al grado que he sentido hacia ustedes, porque es un llamado de Dios. Y cuando Dios, por eso digo, no es que a mí se me ocurrió, Dios es el que llama. Y cuando Dios llama, mejor que lo obedezcamos. Así que, edificando la verdadera iglesia, como dice acá, es un pasaje un poco largo en 2 Corintios capítulo 3, versos 12 al 18. O sea que ahora hacemos un alto, pero acordémonos de estos pasajes, yo los voy a volver a leer, porque vamos a celebrar la Cena del Señor. Y acordémonos de estos pactos solemnes que hemos hecho, a lo mejor sin darnos cuenta, con el Señor y los unos a los otros. Hemos muerto a nuestra carne, hemos muerto así como murió el Señor en la cruz, y hacemos memoria de su muerte en esa celebración de la cena, pero nosotros recordamos que nosotros también hemos muerto para vivir para Cristo. En el antiguo pacto, un poco para ilustrar esto, en el antiguo pacto una característica era que el Espíritu Santo nunca podía venir dentro de una persona, venía sobre la persona. Esto creo que ya lo dije varias veces, pero para ejemplificar esto, es como si fuera una copa que tiene una tapa arriba, ¿no es cierto? Y si esta copa tuviese una tapa, usted estuviera tapada, y yo verto agua sobre la copa nunca le entra el agua se derrama, se esparce por sobre la copa, y eso es lo que hacía el Espíritu Santo en el antiguo pacto. El Espíritu Santo descendía sobre una persona y el Espíritu Santo nunca entraba dentro de la persona, se esparcía. Por ejemplo, venía sobre Moisés y esa bendición que esparcía Dios sobre Moisés se desparramaba en el pueblo y bendecía al pueblo, así como era la ilustración de la roca de Horeb, ¿no es cierto?, de la piedra de Horeb, donde el agua brotaba y se desparramaba. Así era la unción del Espíritu en la antigüedad. Pero el Espíritu Santo, la forma que opera ahora en el nuevo pacto, es completamente distinta. El Espíritu viene dentro mío. O sea que ese velo fue rasgado, como dice en Hebreos capítulo 4. Es el Señor Jesús el que lo partió. ¿Se acuerdan del velo del templo que se partió como una evidencia de lo que estaba haciendo el Señor en la cruz? ¿Y por qué se partió? Porque el Señor vivió 33 años y medio de su vida completamente, nunca haciendo su voluntad y siempre haciendo la voluntad de su Padre. Juan 6:38. Y por eso que el velo del templo se rasgó, pero eso fue algo externo. Lo que realmente pasó y se evidenció después del día de Pentecostés es que el Espíritu ya no vino más sobre las personas, vino a morar dentro de las personas. Por eso el Señor Jesús en Juan 14 dice: es con los que conviene que yo me vaya, porque enviaré el Espíritu Santo. Dice: ahora yo estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo va a estar con vosotros y va a estar en vosotros. ¿Entienden la diferencia? O sea que el Espíritu no es que, por supuesto, el Espíritu también está sobre mí al tener la unción del Espíritu Santo, etc. El Señor unge doblemente con el Espíritu Santo para ministrar en sus cosas, sobre todo determinadas cosas en la iglesia. Y necesitamos esa doble unción, por así decirlo. Pero el Espíritu Santo está dentro nuestro y el Espíritu Santo tiene que llenarse. Es como esa casa que se habita con muchas habitaciones y que el Señor quiere entrar a cada una de ellas. Supóngase, bueno, todos tenemos varias habitaciones en nuestras casas, no vivimos en casas con una sola, como viven los chinos, muchas personas en el mundo, en la India, por ejemplo, que en una sola habitación vive toda una familia. Todos tenemos a lo mejor 2 o 3 dormitorios, una sala, una cocina, baño, etcétera, varias habitaciones. Bueno, cada una de esas habitaciones, Apocalipsis 3:21 dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo.
Y esa es una semblanza de lo que pasa en nuestras vidas y la forma que Dios llama a nuestras vidas. Y la llenura del Espíritu Santo es aquel que ha abierto todas esas habitaciones o esas puertas al Señor para que el Señor entre y encienda su luz dentro de esa habitación. Esa habitación que antes estaba llena de cacharros, cachivaches, cosas viejas, cosas malas, cosas perniciosas o cosas que no nos convenían y la estábamos guardando ahí, que nadie la viera, pero la teníamos encerrada, cosas que hacíamos en secreto, cosas que pensábamos, hasta que llegamos a la convicción de le dijimos, Señor, entra, saca toda la mugre, todas las cucarachas, haz un pez control en mi vida. Y el Señor fumiga, prende la luz y dice, de ahora en más, esto es mi territorio. El reino de Dios se ha establecido en mi mente, por ejemplo, en mi corazón, en mi cuerpo, pero cada parte de mi cuerpo está, por eso dice, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Entonces, cuando eso sucede, la persona se llena del Espíritu Santo. Dios empieza a obrar, tiene plena autoridad sobre esa persona. Y eso es lo que Dios quiere hacer en todos nosotros. Y no pasa en un segundo, en un día, es progresivo, hermano. Y es en la medida que usted se lo deje y lo permita al Señor cuando le golpea la puerta de su corazón. Y puede ahora mismo estar golpeando la puerta de su corazón. Y esa es una gran distinción del nuevo pacto. Entonces dice, ahora vamos a leer 2 Corintios 3, del 12 al 18. Dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajaba, ponía un velo sobre su rostro? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, era una gloria temporal la que veían las personas y que iba a decaer. O sea, si pasaban unas horas o unos días después que Moisés había bajado del monte, esa gloria que él traía se empezaba a borrar. Y eso así era el antiguo pacto, pero no es ahora así. Dice, pero en aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, y esto por supuesto habla de Israel, les queda el mismo velo no descubierto, y habla del velo ¿no es cierto? O sea, no le puede entrar al Espíritu porque las personas tienen un velo que no le permite entender la gracia y la gloria de Dios, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se dan cuenta? Sobre el corazón hay un velo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y después, bueno, sigue, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, dice, ¿no es cierto? Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, esto es el texto que había dicho antes, de gloria en gloria. Esto es algo nuevo, que es para nosotros. Los judíos no lo podían disfrutar. Los judíos podían disfrutar de unas horas o de unos días de la gloria de Dios manifestada en el rostro de Moisés cuando bajaba de estar con la presencia de Dios. Pero yo puedo disfrutar de esa gloria permanentemente en mi vida, porque la presencia de Dios está conmigo. Ahora, ¿cuántos cristianos usted conoce que tienen noción de estas cosas? Muy poco. Entonces, vemos que la promesa es grande. Entonces, esto estaba simbolizando el velo del templo que fue rasgado cuando murió Jesús y el camino al lugar santísimo quedó abierto. Ahora, cuando el Espíritu es derramado, llena el vaso primero, limpiando el corazón de la persona, porque cuando
Si el vaso está sucio, yo le estaba explicando eso a mi nieta, si el vaso está sucio, y todos nuestros vasos estaban sucios, pero cuando entra el Espíritu Santo es una corriente de agua que limpia toda la mugre y después fluye dentro mío para bendición a otros. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios quiere hacer nosotros, limpiando nuestros corazones, y luego fluye desde nuestro interior para bendecir a multitudes, tal como Jesús explicó en Juan capítulo 7, verso 37 al 39, donde dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, no de su exterior, no que vienen sobre él, de dentro mío salen los ríos de agua viva. Es lo que leía el hermano Freddy en Ezequiel 35, había un sequedal en mí, ahora hay un manantial que fluye. ¿Quién lo puso? Dios, no es mío, no lo estoy simulando, no lo estoy inventando, no lo estoy, digamos así, pretendiendo. Es Dios el único que lo puede hacer. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir en el futuro los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Se dan cuenta? Ahí es bien claro ese texto. O sea, recién cuando Jesús subió a la gloria del Padre, ahí vino el Pentecostés. Por primera vez el Espíritu descendió sobre esas personas y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y como dijimos antes, como dice en Hebreos, en Hechos 2:42, no se quedaron ahí mirando, sino que se juntaron, tuvieron comunión, compartían el pan, compartían las oraciones, o sea, tenían comunión constante, tenían un deseo, una necesidad nueva que antes no la tenían y que había sido producida por esa llenura del Espíritu Santo. La palabra comunión viene de koinonía, que significa compartir juntos. Y se compartían todas las cosas, eso es lo que compartían, hasta el pan, comían juntos y vivían juntos los primeros cristianos, porque estaban perseguidos, empezaron a ser perseguidos. Si estamos tratando de utilizar el Espíritu Santo tan solo para predicar a otros, entonces está todo, edificaremos una congregación o un club. Pero si le permitimos a Dios que nos llene y derrame su amor en nuestros corazones, primero, luego Él puede fluir desde nuestro interior hacia otros. Luego edificaremos la iglesia con otros que también poseen el mismo espíritu de comunión. ¿Se da cuenta? Así se edifica la iglesia. Amor hacia Dios y por otros van a fluir desde nuestro corazón, y verdadera unidad en el espíritu será edificada a través de cada uno de nosotros que tomamos la cruz. O sea, en la medida que todos nosotros que componemos esta pequeña iglesia nos decidamos a tomar nuestra cruz, el Señor se va a glorificar en nosotros y a través de nosotros. En realidad, la verdadera iglesia se edifica cuando estamos no en este lugar, sino separados, ¿no es cierto? El día de semana, en nuestras casas, o sea, separados. Por supuesto, cuando estamos juntos también, el Señor se manifiesta corporativamente y trae este espíritu de profecía, revelación, tantas cosas. Pero se edifica, no se edifica solamente cuando estamos juntos en reuniones, sino durante la semana. Allí se edifica a través de los dones del Espíritu Santo en la iglesia, pero se edifica aún más cuando nos encontramos separados, cuando somos tentados de alguna manera para ser deshonestos o enojarnos o para codiciar con nuestros ojos cosas que no debemos, etc. Cuando estamos solos, de lunes a viernes, es allí donde pruebas si realmente eres parte de la iglesia de Jesucristo. Es ahí donde pruebas, no cuando estamos acá. Es cuando estamos solos y decidimos, y solamente Dios y el diablo nos ve. Nadie más nos ve. Pero ahí
evidenciamos lo que hay realmente en nuestro corazón. Durante estas tentaciones, si tomamos la cruz, morimos a nosotros mismos, preservamos nuestra devoción al Señor y resistimos el pecado, entonces caminamos en la luz y disfrutamos de comunión con el Señor, y luego, cuando nos juntamos, tendremos verdadera comunión unos con otros. 1 Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién es Él? Dios, ¿no es cierto? Tenemos comunión unos con otros, ¿se dan cuenta? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero la condición es andar en luz de lunes a viernes. No cuando venimos acá. Cuando venimos acá vamos a tener comunión verdadera, por lo que evidenciamos delante de Dios cuando nadie más nos veía. Eso está claro, ¿no es cierto? Ok. Y ahora vamos a este texto de Colosenses 2:2, que dice, para que sean consolados sus corazones unidos. A ver, no lo leo todo el texto de ahí, así que lo voy a buscar en mi Biblia. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Se da cuenta que habla de estar tenemos unidos en amor. Es como un tejido. Dios nos une, es Dios que nos une en su amor para que nos amemos. Y es algo que hace Dios. Que sean consolados nuestros corazones que están unidos en amor para que alcancemos todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea, por eso Dios nos pone en un cuerpo. Para que primero nos une en su amor, para que alcancemos todas esas riquezas que Dios tiene para todos nosotros. No sé si le dan peso a este. Yo les invito y los exhorto que estos textos los mediten durante la semana, porque si no, no van a hacer revelación en su vida y van a entrar por un oído y le van a salir por el otro. Y usted lo puede entender, lo explicó el hermano Daniel, pero no va a producir efecto en su vida. Pero esto es tremendo lo que dice. Y lea todo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, dice Pablo a los colosenses, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que si usted no está en el cuerpo, no puede nunca llegar a conocer los tesoros que Dios tiene preparado para usted. Pero son tesoros. Son tesoros espirituales, pero para mí es mucho mejor que los tesoros de este mundo. Dice, y este texto habla de nuestros corazones unidos en amor. No me puedo unir a otro en amor. Yo no me puedo unir. Tan solo el Espíritu Santo puede realizar esta obra de unir nuestros corazones. Si tratáramos de unir nuestro corazón unir mi corazón al tuyo en una forma humana, obsequiándote regalos, o tratándote bien, o pasando tiempo contigo, tan solo edificaría un club o una congregación. Pero Dios dice, tan solo muere a ti mismo. Eso es lo que Dios me dice a mí. La única forma de unirte con tus hermanos es que muera, Daniel. Tan solo muere. Cuando hacemos esto, es el Espíritu Santo quien hará esta obra de unir mi corazón en una forma invisible y sobrenatural con los demás entre quienes me ha puesto en una iglesia local,
y quienes también están muriendo a sí mismos junto conmigo. Por eso espero que ustedes también entren en el mismo proceso de morir a su yo, a su carne, a sus deseos, a su egoísmo, para dar lugar a que Dios se manifieste en su vida, hacer la voluntad de Dios en vez de la nuestra. Entonces nuestra comunión se tornará dulce, no porque creamos en las mismas doctrinas o cantemos las mismas canciones, sino porque hemos caído a tierra y muerto a nuestras pasiones, a nuestras propias vidas, a nuestros propios egoísmos. Tenemos comunión unos con otros a través y solo a través del Espíritu Santo. Cualquier unidad que tengamos sin morir a nuestro yo va a resultar tan solo en amistad, hermanos, y no verdadera comunión cristiana. La comunión es algo espiritual, aunque la amistad es algo terrenal. La gente del mundo tiene amistad. Los miembros de muchos clubes del mundo tienen muchas amistades cercanas el uno con el otro y se preocupan unos por otros profundamente. O sea, realmente se quieren, por así decirlo, pero jamás pueden disfrutar verdadera comunión. Porque eso es solamente una obra que el Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas. Cuando Dios ve a alguno de sus hijos llevando la muerte de Jesús en sus cuerpos, lo recompensa otorgándole algo más de la vida de Jesús. Esto es tremendamente importante. Ya estoy terminando, ¿Está cansado? Yo también. Si Dios me ve a mí, la recompensa de Dios para los que mueren es darle algo más de la vida de Jesús en sus vidas. Esto fue una revelación tremenda en mi propia vida y espero que lo sea en la tuya. Es cuando Dios ve que yo obedezco a su palabra y me presto a esta obra de morir a mi carne, de tomar mi cruz cada día, de hacerle caso a Él en vez de mi pasión. Por supuesto, esto, como digo, no es algo automático, ni algo intuitivo, instantáneo, ni fácil. O sea, es morir. Morir nos cuesta, hermano. A mí me cuesta, no sé a usted. Pero es a través de nuestros errores que aprendemos que no hemos muerto anteriormente. Señor, perdóname. La próxima vez te prometo que voy a morir. Todavía estoy demasiado vivo. Dios sacó a Israel de Egipto en un instante, pero les llevó 40 años sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Lo mismo pasa con nosotros. Nos da la salvación en un instante. Cuando aceptamos, sí, la muerte de Cristo a nuestro favor, venimos a Él arrepentidos, chao, listo, morimos en ese momento, vamos a la presencia de Dios. Pero les lleva años llevarnos hacia la santidad que Él quiere y desea en nuestras vidas. Ahora, mire este texto. 1 Corintios. Creo que es el último texto, el anteúltimo, no sé qué vamos a ver. No, perdón, 2 Corintios. Capítulo 4, versos 10 al 11. Hermoso texto de la Escritura. Perdónenme que me extienda un poquito, pero no quiero cortar esto porque si lo corto después voy a tener que... 2 Corintios capítulo 4, verso 10 y verso 11. Dice así: llevando en el cuerpo siempre, esto dígaselo a usted, es lo que Dios espera de usted. Yo debo llevar en mi cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice Pablo. Siempre, siempre la muerte de Jesús. Considerarnos muertos al pecado. Cuando el diablo me tienta a pecar, estoy muerto para el Señor Jesús. Fui comprado, como decíamos el miércoles los hermanos,
Mi cuerpo fue comprado a precio de sangre. El Señor pagó un alto precio por mi rescate y el diablo no tiene ninguna autoridad sobre mí. Yo le pertenezco al Señor Jesucristo y cada uno de ustedes espero que también. Y el Señor pagó un alto rescate por sacarnos de la garra del diablo. Estábamos en la garra del diablo. Y el Señor murió, derramó su sangre y cuando hizo eso, pagó el precio que yo debía haber pagado y me sacó de las garras del diablo. Ahora le pertenezco a Él. Y dice en Corintios que no sois vuestros, vuestros cuerpos son del Señor, porque Él pagó un alto precio por mi cuerpo. Entonces, por eso debo rendir mi cuerpo a Él. Señor, este cuerpo que antes servía a la maldad, a la violencia, a mis placeres humanos, ahora están acá en este mundo y el resto de mi vida para servirte a ti, para glorificarte a ti, para bendecir a mis hermanos, para bendecir a mi familia. ¿No es hermoso? ¿Usted sabe lo contento que se pone el Señor si usted le dice eso? A veces gastamos tantas oraciones pidiéndole cosas al Señor. Dígale eso a su Señor. Así que ahí está subrayado siempre, la palabra siempre. Ups, siempre me sale mal. Siempre. Se perdió. Ahí está. Por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Así que esta es la vida de Jesús entre dos creyentes que trae verdadera comunión entre ellos. Y con esa gente Dios edifica su iglesia del nuevo pacto. Cuando nos empezamos a dar cuenta de esto, decimos, ¿cómo puede ser que el Señor traiga gente? Eso es otra cosa tremendamente importante en mi propia vida. Señor, ¿dónde va a estar? Por eso es que tantas veces me sentía solo. Yo empecé a entender estas cosas, digo, Señor, ¿dónde están los que me van a seguir? Yo voy a ser el único muerto en el cementerio. Y el Señor me dice, tranquilo, tranquilo Daniel. Él tiene un plan B, ¿no es cierto? Un plan que es muy, muy superior al nuestro. Tratar de encontrar creyentes con corazones fervientes alrededor nuestro es como tratar de encontrar agujas en un pajar. Nunca le pensó en eso. Yo tengo hermanos, amigos queridos en Argentina que tienen que conformarse con una iglesia que no están conformes, porque todas las demás son peores. Qué triste. Entonces uno a veces quisiera, a un hermano muy querido le digo, hermano, empezá una iglesia por ti mismo y ora al Señor para que te una con personas que buscan formar una iglesia verdadera, genuina para el Señor. No con mediocridades, no con cosas humanas o planes humanos, sino obedeciendo al Señor. Podemos pasar muchos años buscando en la parva de pajas por esas pequeñas agujas y tal vez encontremos una aguja después de muchos años de esfuerzo, pero el Señor nos va a decir, no gastes tu tiempo, Daniel, como me dijo a mí, buscando aquellas agujas. Yo sé dónde están, me dijo Jesús. Tan solo cae a tierra y muere a ti mismo, tú. Entonces la vida de Jesús dentro de mí o dentro tuyo se tornará un poderoso imán que atraerá esas agujas que solamente Dios sabe dónde están y que son discípulos consagrados al Señor. Juan capítulo 1, verso 4 y Juan capítulo 12, verso 32. No sé si lo tengo ahí. No. Bueno, acá dice, sí, Juan capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Él es el Señor Jesús, ¿no? Puedo decir, ¿dónde están aquellos que desean edificar la verdadera iglesia? Y Jesús me dice, yo sé dónde están, dice el Señor. Jesús es el imán que nos atrae, y por eso digo, nadie está acá porque le parece. Dios lo trajo acá. Hay un imán, y es la vida de Cristo.
Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado, dijo Jesús, de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Se dan cuenta? Jesús es el imán. La gente está deseando una verdadera iglesia, no una iglesia mediocre donde vivimos del mismo egoísmo de afuera que lo traemos dentro de la iglesia. La iglesia debe ser manifestación de la gloria de Dios. Debemos ser distintos, hermanos. Y Juan 6:37. Mire lo que dice Jesús, un verso hermoso. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera, dice Jesús. O sea que todo lo que el Padre le da a ese imán, viene a él, se le pega a él. Y el que viene a él, Jesús no le echa fuera. Y eso es algo que me da absoluta paz en mi corazón, porque muchas veces tenemos dudas, ¿no es cierto?, si somos realmente salvos. Pero cuando leemos un texto como este, el Señor me dice, tú viniste a mí, yo nunca te eché fuera. Desde el momento que viniste a mí, de corazón sincero, yo te recibí y no te eché fuera.